En 1979 el hombre llega a la luna, a lo menos eso dicen los norteamericanos. Hace poco los chinos han cuestionado ese viaje y dicen que no han llegado a la luna. Nosotros vamos a hacer de cuenta que sí llegaron. En el Apolo 11 iba el caucho sintético, que realmente no es tan así la cosa, puesto que hasta ahora, el caucho sintético no puede volar solo. Cualquier producto de caucho sintético necesita de caucho natural. Por lo tanto, la historia del caucho, que también se dio en la Amazonía, continúa luego de la ruina de ese producto en la Amazonía. Y es a partir de ahí que entendemos que el año pasado la humanidad necesitó 25 millones de toneladas de caucho artificial y natural. Las noticias dicen que el caucho sintético es 60% y el natural es 40%. Eso es falso. No hay un termómetro para medir cuánto realmente de caucho natural se sigue vendiendo en el mundo. Ahora, de esa venta millonaria que hay en el mercado actual, no viene un sol al Perú, menos a la Amazonía. Entonces algo grave ha pasado para que ese producto, que también era amazónico, hoy en día no tenga ningún significado para la región. Para entender cabalmente la historia del caucho, habría que ir al pasado, al más remoto pasado, y descubrir que Colón fue el primero que vio no el caucho, sino un producto. Esto es, que cuando el almirante encuentra en Haití a los oriundos jugando al batey, el caucho ya había corrido la mitad del tramo de su historia. ¿Por qué? Porque Colón lo que encuentra es un producto con valor agregado, un producto tecnológico que ha sido transformado de la naturaleza. Esa pelotita, por donde pasaron tantos estudios sin detenerse, es importantísima en la historia del caucho. No vamos a hablar del caucho continental porque sería ir demasiado lejos. Vamos a centrarnos en la Amazonía. Pablo Maroni es el primero que ve la pelotita en Osomagua, ¿no? Ese producto, para que en la historia humana haya un nuevo invento, se requiere un tiempo adecuado, se requiere de un proceso complejo y complicado. Para entender mejor, el caucho sintético ahorita tiene 1 siglo y 1 año, un siglo y 5 años, o sea, 105 años el caucho sintético, y todavía no logra la fórmula definitiva para acabar con el caucho natural. Como repito, hasta las llantas de hoy en día necesitan del caucho natural para poder ser mucho más eficaces y competitivos en el mercado. Entonces, si los europeos, si las empresas que tanto invierten en el caucho no pueden, entonces nos da una idea de lo que hicieron los Omagua para inventar la pelotita. Pero los Omagua hicieron algo más brillante. Uriarte decía que eran los más inteligentes de la cuenca del Marañón, y entonces los Omagua inventan este aparatito. ¿Lo ven? Me levanto. ¿Ya? Este aparatito que parece una pera, ¿no? En términos amazónicos, este producto es una superación de la tecnología oriunda. Los españoles, cuando venían a América, en cada viaje embarcaban un clíster, que era su equivalente a la tapotarana, ¿no? Esto servía, esto servía para llenar líquidos y para echar lavativa, igualito que la tapotarana, solo que el clíster de los europeos era de metal y el clíster oriundo era de caucho. Quiere decir esto, en términos sencillos y naturales, que ambas culturas, con diferente grado de desarrollo, habían coincidido en un momento del encuentro.
Miren, lo interesante de esto es que el señor Constantino Baile, cuando compara ambos productos, vota a favor de la tapa tarana, que era mucho más maniobrable que el clic de los europeos. El uso del caucho, gracias a esto, era la medicina. Muchos misioneros que comían bastante y la digestión no funcionaba tan bien, hacían uso de la tapa tarana. Entonces, si tenemos dos objetos parecidos, pero la tapa tarana tenía otro valor agregado, que era también ser un objeto ritual. En resolución, cuando el caucho está en el mercado internacional, la tecnología oriunda es la que pasa a convertirse en la forma de la exportación. Los caucheros no inventan absolutamente nada, porque todo ya lo habían hecho los Omagua. O sea, los Omagua, lo cuenta también Maroni, hacían las incisiones en el árbol, lo recogían recipientes, lo ponían al sol hasta que adquiera una consistencia parecida a del cartón, pero flexible, y luego lo sometían al defumado, que es quemarlo, ¿no? Y luego lo ponían en modelos de arcilla o barro para que adquiera lo que ellos querían que fuera el objeto. Entonces, primer error de la historia del caucho es que ningún cauchero tuvo el acierto de fijarse en su propia realidad. Primer gran error, y que más tarde nos llevaría a la derrota de perder un producto tan importante que inclusive ha participado en el aeroespacial. Cuando ustedes ven un misil en esas guerras que parecen de alguna película, ese misil también lleva caucho sintético, pero también reforzado por el caucho natural. Es peor haber perdido un producto ahora que podríamos tener unos ingresos absolutos, ¿no? Entonces, el primer error del cauchero es haber ignorado su propia realidad. Y eso hasta ahora nos dura, en global en general. Segundo problema, no es tan cierto que los ingleses fueron los que nos arrebataron el dominio del mercado. Ellos aprovecharon una coyuntura. Cuando el caucho aparece en el mercado, todo el mundo quería tener su propio cauchal. Todo el mundo quería, es lógico que todo el mundo quiera ganar, ¿no? Pero sin robar. Y sin embargo, hay varias empresas norteamericanas que también sembraron su cauchito por allá y no resultó. Otras empresas también sembraron el caucho en México, tampoco resultó. Pero los ingleses tuvieron la suerte de llevarse el caucho. A partir de ahí se convierten en los dueños del mercado mundial, o sea, monopolizan. Y a partir de ese monopolio comienza la otra batalla, que es buscar el caucho artificial, que todavía no termina. Entonces, con esto quiero decir que el problema del caucho es más complicado, porque todo el mundo prácticamente decía lo que iba a pasar. Existe una cantidad de documentos que estoy citando en un libro, que advertían que se venía el infierno. Todo el mundo sabía que los ingleses habían llevado el caucho para cultivarlo y que había resultado. Ningún cauchero tomó ninguna medida. En 1904, por ejemplo, don Jorge von Hassel dice a la comunidad iquiteña que es necesario hacer un jardín botánico del caucho, además un laboratorio para ver los procesos de transformación que hay en el mundo. Tampoco le hicieron caso. En ese momento había más dinero que nunca en la historia económica de la región. Tanto dinero había que los caucheros no comían comida local. En 1941, aquí en este recinto, se hizo un cumpleaños del prefecto Meder. En el menú había de todo. Por ejemplo, ensalada rusa. ¿Usted sabe qué es la ensalada rusa? Lo puede hacer acá, pero la forma es de allá. Había pavo, una cantidad de... Lamentablemente no he traído me se queda en mi casa mi menú. No había un solo gramo de la comida local. Y eso es el 41, ¿ah? O sea, cuán nefasto ha sido el jamón o la vanidad o el ego de comer lo que venía de otras partes. Tanto que la farina que se producía cada rato acá, lo venía de Portugal.
La farina de Portugal, imagínate, lejos de ir al mercado a comprar la farina. Entonces, como consecuencia de esto, la gastronomía amazónica se retrasó. En la década del 70, recién un alcalde, que fue el señor Jorge Luis Donaire, dio un edicto, un decreto municipal, para que los restaurantes de Iquitos, los que vendían comida en ese entonces, incluyeran la sabrosa, proteica y nutracéutica comida amazónica. Los dueños obviamente rechazaron esa comida porque también venía de un preficio. Me están pidiendo tiempo como si fuera fútbol.